Pues del M3 E36 visto en el vídeo anterior pasamos a uno de los M3 más queridos, el M3 E46. Un coche que sinceramente a mí me tiene loco. Antes de nada os quiero hacer una pregunta a todos vosotros. Entre un Porsche 911 generación 996 y un M3 E46, como compra para coche clásico, ¿con cuál os quedáis? Curiosamente los dos rondan un precio similar en el mercado de segunda mano, y los dos cuentan con una fiabilidad bastante dudosa. Tras esta pregunta que os hago en los comentarios, comencemos con el vídeo. Esta prueba realizada por Autopista en enero del año 2001 nos servirá para dos cosas. Por un lado, ver lo que era capaz el nuevo M3 frente a la joya de la corona de la gama M, llamada BMW M5. Y por otro lado, nos va a servir para ver lo que ha subido el precio de los coches en los últimos 20 años. Pues bien, durante el año 2001 este M3 costaba 9.700.000 pesetas y el M5 12.807.000 pesetas. Pasándolo a euros, este M3 costaba 58.297 euros y el M5 costaría 76.970. Pues bien, ¿cuánto cuestan hoy en día los nuevos M3 y M5? Pues ya os digo que en ambos casos más del doble. Ahora yo os pregunto, ¿vosotros ganáis el doble que durante el año 2001? Ahí lo dejo. Pues ahora si nos vamos a la prueba, este nuevo BMW M3 contaría con un motor que sería una nueva vuelta de tuerca sobre el famoso 6 cilindros en línea. En esta nueva generación, el 3.2 atmosférico lograría 343 caballos, siendo capaz de superar las 8.000 vueltas, desarrollando una potencia específica de 105 caballos por litro. Este nuevo M3 tendría una tecla en el salpicadero que haría la respuesta del acelerador más inmediata, alterando la asistencia de la servodirección y entrando en un programa más permisivo del control de estabilidad. Vamos, un pionero de lo que hoy son los modos de conducción. Como bien indica Autopista, este coche deslimitado se acercaría a los 300 km por hora, siendo un coche donde se habían escogido los desarrollos del cambio largos, teniendo en cuenta que estaba limitado a solo 250. En cuarta ya lograría los 220 km por hora, y en quinta ya llegaríamos a los 250, rodando por debajo del régimen máximo de revoluciones, y si metemos la sexta el motor giraría solo 6.200 vueltas. Como se podría ver a simple vista, este M3 estaba ensanchado, contando con un ensanchamiento en las vías delanteras y traseras de 3 y 5 centímetros respectivamente. Este hecho le dotaba a este nuevo M3 de una estética musculosa. Como diría Autopista, conducir buscando el límite de este M3 sería un examen para la mayoría de los mortales, siendo un coche que además puede llegar a agotar mentalmente, pero también lo haría físicamente a su conductor. Aún así, este M3 tendría dos caras. Una cara hasta amable si circulábamos con el control de estabilidad activado, existiendo la opción de desconectarlo para convertirlo en una fiera salvaje. Queda claro entonces que este M3 E46 era más bruto que el anterior E36, un coche más duro y menos confortable. Pero es que para quien buscara más comodidad, por 3 millones de pesetas más tendría otra opción, el M5. Por su parte, este BMW M5 contaría con un motor bien diferente. Un motor donde no se buscaría una potencia específica elevada. En este caso su motor sería un 5 litros de cilindrada y 400 caballos de potencia, con disposición V8, logrando una potencia específica de unos 80 caballos por litro. Respecto a su comportamiento, sería un motor que necesitaba menos estirarse de vueltas que con el M3, siendo un motor que da su potencia máxima a 6.600 vueltas, en vez de a las 7.900 de su rival. Por su parte, como podemos ver, su par motor también llegaría bastante antes. De todas formas, aquí os dejaré las dos curvas de potencia. Y es tan simple como fijarnos el rendimiento de cada uno a un régimen determinado, por ejemplo 3.000 vueltas. Como podemos ver en este momento, el M3 da unos 140 caballos y unos 32 metros kilogramos de par motor. Por su parte, el M5 a 3.000 vueltas ya daba 200 caballos y unos apabulantes 48 metros kilogramos de par motor. A nivel de comportamiento habría notables diferencias frente al M3. De entrada, sus asientos, aunque de similar apariencia, resultarían claramente más confortables.
Aunque el sonido de su motor se deja notar, el confort de marcha es mejor. Por su parte, cuando metemos este M5 por sinuosas carreteras de montaña, el peso se dejaría notar, con inercias tan sentidas como la impresionante velocidad con la que cambia de apoyo, para negociar una tras otra las curvas. Como bien dicen, estos dos coches serían más radicales que sus rivales de Mercedes y de Audi. Dos automóviles destinados a los fanáticos de la eficacia, de la pureza y de la raza. Por último, rematamos el vídeo mostrando la foto del interior. Dos interiores en mi opinión perfectos. Por otro lado, prestacionalmente aquí lo tenéis. El M5 vencería en el 0 a 100 y el M3 en los 1000 metros con salida parada. Aún así, en ambos casos las diferencias serían de matiz. Pues bien, el M5 necesitaría tan solo 5,32 segundos en el 0 a 100, necesitando el M3 5,49. Pero en la aceleración larga el pequeño M remontaría, necesitando 24,4 segundos para cubrir esta medición, necesitando el M5 24,55. Como podemos ver en recuperaciones, el M5 vence, algo que era de esperar tras analizar anteriormente las curvas de potencia. Anteriormente Autopista afirmó que estos M era más deportivo que sus rivales más directos. Ahora solo falta saber si esta afirmación era correcta. Cuando llegó el M3 todo era miel sobre hojuelas, siendo un modelo que al igual que la anterior generación no tendría competencia, pero pronto llegarían tres propuestas por parte de Audi, Mercedes y de Volvo: el nuevo S4, el C32 AMG y el S60R. Mirando las fichas técnicas, lo mejor de todo es que no se parecían nada los unos a los otros. Al M3 ya lo conocemos de la prueba anterior, con su mecánica deportiva que logra 105 caballos por litro y la cual se estira por encima de las 8000 vueltas. En este caso, esta unidad del M3 contaría con el cambio SMG de segunda generación. Por su parte, su rival de Audi recurría a un motor más grande, un 4.2 V8 heredado del Audi A8, pero con modificaciones. Ahora este V8 contaría con pistones y bielas más ligeras. También se habría trabajado en la electrónica, con el objetivo de aumentar su rendimiento en la zona alta del cuentavueltas. Comparándolo al motor del M3, sería un motor con mejor respuesta a bajo y medio régimen, aventajando el BMW a su rival en la parte alta del tacómetro. Aún así, esta nueva mecánica del Audi S4 era capaz de alcanzar las 7200 vueltas. Este S4 contaría con un cambio manual, y como era habitual en la marca, con la sofisticada tracción 4. Por su parte, el Mercedes contaría con un motor V6 de similar cilindrada al del BMW, pero en este caso sería ayudado por un compresor, para lograr una potencia similar. De la comparativa sería el más potente con 354 caballos, siendo también el que lograría el mayor par motor. Su manejo no sería tan excitante como en el M3, pero resultaría agradable empujando desde prácticamente el ralentí como una locomotora. Una de las pegas que se puede poner es que a pesar que su motor sube de vueltas con rapidez, su cambio de marchas automático cambia a una marcha superior antes de alcanzar las 6000 vueltas. Este Mercedes, al igual que el BMW, también sería a propulsión trasera. Por su parte, el Volvo S60R contaría con otra disposición mecánica diferente, siendo un 5 cilindros sobrealimentado por turbocompresor. Esta característica haría que este motor tuviera tiempo de respuesta, algo que no ocurre con el motor del Mercedes. En general, este motor tendría mucho temperamento y poderío. Aún así, los casi 50 caballos que hay de diferencia respecto a sus oponentes se harían sentir. Este Volvo, al igual que el Audi, contaría con un cambio manual de 6 marchas y con tracción total. Si vemos las prestaciones rápidamente veremos que el S60R queda claramente descolgado. Por culpa de su menor potencia necesitaría 6,51 segundos para cubrir el 0 a 100 y 26,63 para cubrir el kilómetro con salida parada. Hablando de los tres alemanes de similar potencia, el vencedor por poco sería el M3, necesitando 5,48 segundos en el 0 a 100 y 24,86 en el kilómetro con salida parada. Muy de cerca le seguiría el más potente, el C32 AMG, necesitando 5,61 segundos en el 0 a 100 y 25,02 para cubrir el kilómetro con salida parada, siendo un coche penalizado claramente por su cambio automático. Por su parte, el S4 se quedaría atrás respecto a sus dos rivales alemanes. Su peso claramente mayor y el lastre de la tracción total mermaría las prestaciones. En el 0 a 100 lograría defenderse bajando por poco de los 6 segundos, pero para cubrir
El kilómetro con salida parada necesitaría 25,95 segundos. Por lo tanto, como podemos ver, prestacionalmente este S4 estaba más cerca del Volvo que de sus dos rivales alemanes. Dinámicamente los dos tracción total tendrían diferencias, contando el Audi con un diferencial central tipo Torsen, contando el Volvo con un tipo Haldex. Este modelo sueco contaría con un sofisticado y computerizado sistema de suspensiones llamado Force, un sistema desarrollado en colaboración con Öhlins. Este sistema contaría con tres modos: Comfort, Sport y Advance. Por su parte, el Audi S4 también contaría con mejoras, montando bujes en aluminio reduciendo la masa no suspendida, muelles y amortiguadores más enérgicos, reduciendo ya de paso el 20 mm la altura de la carrocería. Cuando se conduce el S4, rápidamente se llega a la conclusión que se ha intentado llevar la deportividad hasta el extremo. Los tarados de la suspensión y el calzado escogidos apenas ofrecen concesiones al confort. Su comportamiento es muy seguro y eficaz en cualquier circunstancia, aunque no resulta tan ágil, manejable y excitante a la hora de conducir como el M3. Lo más curioso es que el M3 también lograría un mejor compromiso entre estabilidad y confort, siendo ya de paso un automóvil que permite disfrutar de su condición de propulsión trasera. Si el M3 resultaba el más deportivo satisfactorio de conducir, en el otro extremo estaría el Mercedes C32 AMG. A pesar de ser propulsión trasera, carece de autovolcante, y aunque el control de estabilidad se puede desconectar, el control de tracción no. Esto, unido a una caja de cambios automática poco apropiada para la conducción deportiva, lo haría el menos apto para divertirse con él. Aun con ello, este Mercedes siempre gozaría de una excelente precisión en la trayectoria, una gran estabilidad, siendo además de largo el más confortable de los cuatro. Hablando del Volvo, los tres programas de su suspensión lograrían en el modo confort un buen compromiso entre estabilidad y confort. Por otro lado, el modo más extremo, el Advance, lo convertían en prácticamente un car, siendo solo aconsejable activarlo en zonas impecables y recientemente pavimentadas. Si las condiciones no son idóneas, lo mejor es optar por el modo Sport, para una conducción deportiva. Aún así, sería la posición Advance la que realmente volverían a este Volvo en un coche con tarados y reacciones casi de competición, pero siendo un modo solo apto de activar en determinadas circunstancias. Los frenos son muy potentes en los cuatro. Curiosamente, el Volvo sería el que peores distancias de frenado lograría, pero en cambio serían los que mejor resistirían el trato duro. Para llegar a las conclusiones hay que hablar de los precios. El más barato sería el menos potente, el Volvo, costando 55.700 euros. Tratándose de un coche seguro, fácil de conducir y que daría muchas satisfacciones en conducción deportiva. Eso sí, prestacionalmente no podría competir con sus rivales. El siguiente eslabón sería el Audi S4. Con un precio de 58.600 euros, sería el único V8 del segmento. Su bastidor ofrecería una puesta a punto muy deportiva, ofreciendo un comportamiento muy eficaz y al alcance de cualquiera. A pesar de no lograr las mismas prestaciones de los dos alemanes, su motor sería una joya. Por lo tanto, juntando todo, sería una de las mejores opciones de la categoría. Por 65.000 euros, Mercedes ofrecía el C32 AMG, siendo el más cómodo de utilizar y el más apropiado para viajar, siendo un auténtico lobo con piel de cordero, aunque su cambio automático y ausencia de autoblocante limitarían sus aptitudes deportivas. De todas formas, si lo que se buscaba ante todo era deportividad a los mandos, este M3 de 66.256 euros sería imbatible, ayudado ahora por una caja de cambios SMG evolucionada. Desde el nacimiento del M3, generación tras generación, BMW y Mercedes se habían enfrentado en el segmento de las berlinas de tamaño medio deportivas. Siempre cada marca había seguido su rol. Por su parte, BMW creando un deportivo con carrocería de berlina, y Mercedes creando una berlina más cómoda, pero aún así sin olvidar la deportividad. Los nuevos lanzamientos parecía que habían igualado las cosas. Por su parte, ambos modelos montarían motores V8, aunque con diferencias, siendo el motor del BMW un más lógico 4 litros de 420 caballos, y el del Mercedes un enorme 6.2 litros de 457 caballos. Si vemos las fichas técnicas, hay dos datos que nos anticiparán el carácter de cada motor, logrando el M3 su potencia máxima a 8.300 vueltas y el Mercedes a 6.800.
Por su parte, el motor del Mercedes contaría con un par motor de 600 Nm, quedándose el BMW en solo 400. En la práctica, el motor del BMW tendría un talante más deportivo, teniendo por su parte el motor del Mercedes una respuesta más poderosa al acelerador, siendo capaz además de girar por encima de las 7000 vueltas. Frente a los M3 de los últimos años, los AMG siempre habían tenido el hándicap de su cambio automático, el cual limitaba sus posibilidades en conducción deportiva. En cambio, este Mercedes venía actualizado. De entrada, su caja de cambios sería de 7 relaciones, con una gestión electrónica desarrollada especialmente por AMG. Esta transmisión se podía usar en modo automático o manual, siendo muy satisfactoria de usar en el modo manual, respondiendo muy bien a las órdenes de su conductor, realizando un leve puntatacón en las reducciones, e incluso permitiendo llegar al corte de inyección sin cambiar de marcha, siendo ahora por lo tanto una caja de cambios que no quedaba a un mundo de la del M3. Aunque como podemos ver en las fotos, en este caso el M3 escogido sería con caja de cambios manual. Otra muestra de que este nuevo AMG venía en serio para plantar cara al M3 es que se podía montar en opción diferencial autoblocante, siendo un pack que venía acompañado de unas suspensiones de tarado más enérgico y de unas levas del cambio tras el volante. El coste de este paquete sería 5.700 euros. En el circuito del INTA rápidamente verán que este Mercedes AMG estaba más próximo al M3 que nunca. Aún así, el circuito del M3 sigue siendo algo más deportivo, al ir más duro de suspensiones y ser de paso el más ligero. Pero este C63 AMG cumpliría con nota, contando además con reacciones más suaves y predecibles. Por lo tanto, el BMW M3 sigue siendo más rápido en circuito, pero este nuevo Mercedes sería igual o incluso más divertido de conducir que su rival. Este Mercedes, gracias a su elevado par motor, rompe más fácilmente el límite de adherencia del neumático. En ambos casos, sus frenos resultarían justos cuando se rueda en pista. Como podemos ver con el M3 Cabrio como invitado de excepción, el M3 más rápido sería la berlina de 4 puertas, logrando en el INTA un tiempo de 1 minuto 11 segundos 73 centésimas. Por su parte, el C63 AMG lograría parar el crono en un mejor tiempo de 1 minuto 12 segundos 48 centésimas. Prestacionalmente, como podemos ver, las cosas estarían ajustadas, siendo el M3 más rápido a pesar de ser menos potente. En parte esto sería gracias a ser más ligero que su rival. El M3 manual cubriría el 0 a 100 en 4,83 segundos, necesitando este Mercedes 5,11. En los 1000 metros con silla parada, este M3 necesitaría 23,45 segundos, parando crono el Mercedes en 23,67. Por su parte, el Mercedes vencería en recuperaciones, logrando ya de paso los mayores consumos. Como podemos ver, estos dos coches estarían más próximos que nunca, también en precio, costando el M3 73.000 euros y el C63 AMG 75.250. El M3 seguía siendo algo más efectivo y rápido a pesar de ser menos potente, resultando este Mercedes igual de divertido y también algo más cómodo, siempre y cuando en el M3 no se monte el cambio automático y la suspensión pilotada. Por lo tanto, es un momento quien buscará una berlina de este tipo lo tendría más complicado que nunca. Pues Autopista subiría la apuesta anterior, metiendo en una comparativa a un nuevo contendiente, el exclusivo Lexus ISF. Este nuevo Lexus contaría con una receta similar a la de sus oponentes, motor V8, propulsión trasera y cambio automático que contaría con 8 marchas. Recuerdo que en su momento este coche fue un adelantado a las modas, contando con escapes falsos. Las 4 colas de escape que adornaban la vista trasera realmente eran 2 simples salidas de escape, siendo algo que en su momento dio bastante bombo en los foros. Curiosamente, el más barato de todos sería el C63 AMG, costando en el momento de la prueba 75.250 euros. Por su parte, este M3 con cambio de caje costaría 78.185 euros, siendo el último en llegar el Lexus ISF, el cual sería el más caro de la comparativa costando 84.000 euros. En parte, su sobrecoste estaría justificado al venir mejor equipado, contando con navegador GPS, sensores de aparcamiento o asientos calefactables, entre otras cosas. Elementos que serían caros opcionales en sus dos rivales alemanes. Curiosamente, como ya adelantó Automóvil en la prueba anterior, este nuevo AMG no gozaría el confort de sus antecesores, en beneficio de la deportividad. Con unas vías 35 mm más anchas, nuevos reglajes y suspensiones más firmes, ahora resultaba más incómodo que el M3.
Esto también se debía a que este nuevo M3 era más cómodo que su antecesor. Con su suspensión regulable, si optábamos por la posición confort, se conduciría prácticamente como un Serie 3 normal. Pero si hablamos de castigar a sus ocupantes, el Lexus se impone, con muelles más duros. Ahora solo falta saber qué son capaces de hacer cuando lleguen las curvas. Cuando llegan las curvas rápidamente verán que este AMG es otra cosa frente a sus ancestros. Ofrece muy buenas prestaciones, sintiéndose ágil a pesar de su sobrepeso. Va muy sujeto, apenas balancea y la dirección es muy directa. Cuando aceleramos fuerte la trasera desliza, pero siempre de una manera progresiva, incluso con el SP desconectado. A diferencia del M3, el autoblocante no vendría de serie, siendo un extra por el que habría que pagar 2.700 euros. A pesar de que este AMG lo intenta, el M3 seguiría siendo el rey de la pista. Y esto se debe a la gran ligereza del conjunto y su excelente motricidad. Si desconectamos el control de estabilidad ya al límite, también se vuelve más exigente y difícil de conducir de todos, con una zaga muy viva. Por su parte, este Lexus ISF no llegaría a las excelencias de sus rivales. Las transferencias de masas en aceleración y frenada son más acusadas, acusa de un mayor balanceo, y su dirección, aunque precisa, es más lenta. Respecto a los frenos, el Lexus cumpliría, quedándose cerca del mejor, el M3. En este aspecto el Mercedes sucumbiría frente a sus rivales. Hablando de los motores, el más deportivo sería el BMW, estirándose hasta casi las 8.500 vueltas. Por su parte, el motor del Mercedes se agota en torno a las 7.000 vueltas, gozando ya de paso de un enorme par motor. El motor del ISF resulta el menos rabioso, agotándose en el entorno de las 6.800 vueltas. Una de las novedades de este M3 sería su caja de cambios DKG, siendo el más rápido pero también el que ofrecía una respuesta más brusca. Pero el conjunto de su motor V8, unido a su bajo peso y este cambio automático le volverían imbatible en aceleraciones. El 0 a 100 lo cubriría en tan solo 4,59 segundos, necesitando tan solo 23,56 para cubrir el kilómetro con sea parada. El segundo más rápido sería el Lexus ISF, parando el crono en el 0 a 100 en 5,26 segundos, necesitando 23,90 para cubrir el kilómetro con sea parada. Algo más tarde llegaría el más potente y pesado. Este C63 AMG necesitaría 5,37 segundos para alcanzar los 100 y 24,31 para recorrer el kilómetro con sea parada. Tras todo lo visto, no es de extrañar que finalmente Autopista dé como ganador a este M3 con cambio de KG. El Lexus tendría como cualidades ser el más fácil de conducir para los menos pilotos y su amplio equipamiento de serie. Por su parte, este Mercedes C63 AMG es un recital de potencia y sonido brutal. Pero al final, como hemos visto durante la prueba, este M3 puede ser más cómodo gracias a su suspensión ajustable, también el más rápido y también el más preciso, pero siendo también el más exigente. El M3 CS fue un modelo lanzado por BMW con el objetivo de ser el heredero natural del anterior M3 E30 Sport Evolution. En una época donde este M con carrocería de 3 puertas ya pasaba a llamarse M4, el M3 CS aportaba casi lo mismo pero permitiendo una mayor usabilidad. Este M3 CS contaría con una potencia de 460 caballos, logrando de esta forma una relación peso-potencia de 3,5 kg por caballo. En su interior su salpicadero y su volante estaría forrado en piel vuelta, contando con un acabado deportivo, pero resultando más usable que un M4 CS, el cual tenía modificado hasta los paneles de las puertas, con un tirador de nylon para abrirlas, careciendo de huecos para dejar las cosas. En este caso, este M3 CS no había llegado hasta ese extremo. Por su parte, su dirección con varios modos permitían afrontar viajes en modo confort, sin llegar a cansar a pesar de que hagamos una buena kilometrada. Automóvil antes de esta prueba ya había logrado un tiempazo en el circuito de pruebas con el M4 CS, por lo tanto pensaban que este M3 CS sería casi lo mismo. Pero esta prueba sirve para hacernos ver la importancia de los neumáticos. El M4 CS en su momento llevaba unos Michelin Pilot Sport Cup 2, en cambio este M3 CS tenía montados unos menos prestacionales Michelin Pilot Super Sport. A su vez, la monta de neumáticos de esta unidad de pruebas también era más estrecha en el eje delantero. Todo esto arrojaría un resultado. Este M3 CS era mucho más nervioso y lento que el M4 CS.
las gomas serían incapaces de absorber el potencial de su motor. Hay que ir corrigiendo constantemente, y no se puede apretar el acelerador a fondo casi ni en las rectas. Al final pierde 2 segundos enteros frente al M4 CS, lo cual es una barbaridad. Prestacionalmente este M3 CS sería un tiro. El 0 a 100 lo suplía en 4,25 segundos, y los 1000 metros con silla parada en 22,28. Tal vez lo más sorprendente sería ver el paso de 80 a 120 km/h, registro que lo hace en tan solo 2 segundos rasos. En conclusión, Automóvil opina que las variantes CS son las mejores dentro de la gama M, al ser las GTS más extremas, contando además con un precio mucho más elevado. Respecto al M4 CS, este M3 sería 4.000 euros más barato, llegando solo 10 unidades a España. Su precio 129.600 euros. Al final la exclusividad siempre ha tenido un precio.